Empezamos la grabación, empezamos la sesión de hoy del curso de salud ocupacional referida a seguridad en el trabajo, la tercera sesión de este curso que consta de 10 sesiones. Vamos a empezar, bienvenidos a todos y a todas, tanto los que lo estáis viendo en directo como los que luego lo podréis ver grabado en el campus virtual del curso. Vamos a empezar seguridad en el trabajo relacionándolo con lo que ya hemos visto en las anteriores sesiones. Y para ello, un breve recordatorio de lo que significa salud ocupacional, como todo aquel conjunto de actividades destinadas a procurar bienestar físico, mental y social a todos los trabajadores. Salud ocupacional es una disciplina que va más allá de la seguridad en el trabajo y de la higiene industrial, porque integra aspectos de ergonomía, ajuste de las condiciones de trabajo a las características de la persona, o si de psicosociología o psicología organizacional. Disciplina, por lo tanto, que va más allá de lo que comúnmente conocíamos como prevención de riesgos laborales. Las disciplinas en salud ocupacional son disciplinas preventivas, pero son disciplinas que ante todo buscan la promoción de la salud en el trabajo, mejores condiciones de trabajo para conseguir la salud integral de los trabajadores. Si nos detenemos en concreto en seguridad en el trabajo, respecto a las otras especialidades de salud ocupacional, higiene, ergonomía, psicosociología o medicina del trabajo, la seguridad en el trabajo evalúa y determina medidas ante peligros y riesgos de tipo físico, que pueden originar, por lo tanto, accidentes de trabajo. Su fin esencial es evaluar esos peligros y riesgos de tipo físico con el fin de promover la salud física en el trabajo. Recordemos siempre la definición de salud como estado integral de bienestar físico, mental y social completo, porque es lo que da sentido y coherencia a toda la salud ocupacional. Y recordemos también los conceptos esenciales de la prevención de riesgos y de la salud ocupacional. Condición de trabajo, todo aquello que puede afectar de forma significativa a la seguridad y salud de los trabajadores, locales, agentes físicos, químicos y biológicos, los procesos, procedimientos y formas de trabajar y las personas con las que trabajamos. Factor de riesgo o peligro, aquella característica concreta de una condición de trabajo con capacidad de producir daño. Factor de riesgo o peligro. Y riesgo laboral, la posibilidad de que se produzca un determinado daño en la salud del trabajador como consecuencia de la acción de un peligro, de un factor de riesgo que está en presencia de una persona. Y recordemos también la escalera o la lógica del riesgo, en la que vemos también la forma en la que hay que actuar en prevención y en salud ocupacional, puesto que si todo se origina por condiciones de trabajo peligrosas con las que entra en contacto una persona, que provocan un riesgo que se puede materializar en forma de un incidente no daño o un accidente o enfermedad daño para la persona, esto quiere decir que en salud ocupacional y en prevención hay que actuar desde el principio contra las condiciones de trabajo peligrosas y ya en un segundo estadio frente a los riesgos y en un tercer estadio frente a las consecuencias mediante, por ejemplo, medidas de protección. En anteriores sesiones recordamos el ejemplo de un carnicero que utiliza como condición de trabajo un cuchillo cuyo factor de riesgo o cualidad peligrosa es la hoja afilada, cómo
esa persona tiene una alta probabilidad de utilizar el cuchillo y por lo tanto existe un riesgo de corte que se puede materializar en un no daño, puesto que tenía un equipo de protección individual, un guante, o en un daño, no tenía protección y por lo tanto tiene un accidente profesional, en este caso pierde un dedo. Pues bien, esta lógica también la debemos de seguir cuando queremos actuar desde la seguridad en el trabajo para promover la salud ocupacional desde el punto de vista de bienestar físico. Conocido o recordado, mejor dicho, los aspectos clave de la salud ocupacional en el trabajo, nos vamos a centrar en la seguridad en el trabajo, como aquella disciplina que busca fomentar la salud física y que busca atenuar o reducir y actuar frente a todos aquellos factores de peligro que puedan originar accidentes de trabajo. Veamos las principales medidas y recomendaciones de actuación. Y para ello siempre es bueno recordar cómo la cadena del riesgo, del peligro que habíamos visto antes de forma general con el caso del carnicero, la podemos aplicar a otros puestos de trabajo. Por ejemplo, una persona que se dedica a la limpieza, si por algo se caracteriza su trabajo, es porque utiliza un agente en principio no peligroso como es el agua, que sin embargo puede convertirse en un peligro dando lugar a un riesgo de caída y cuando este riesgo se materializa en forma de un daño, un accidente de trabajo. Por ejemplo, se rompe una pierna. ¿Cómo actuar desde salud ocupacional, desde seguridad en el trabajo para romper esta cadena? Por ejemplo, mediante medidas de prevención y de diseño de condiciones de trabajo no peligrosas que eliminen o disminuyan el riesgo, por ejemplo, utilizando un suelo antideslizante en aquellas instalaciones donde pueda existir este riesgo de caída. Pero si a pesar de ello no conseguimos eliminar de forma significativa el riesgo, podemos utilizar otra serie de medidas de protección que minimizarían el posible daño frente al riesgo de caída. Por ejemplo, en este caso, unos zapatos con suelas antideslizantes. Esta lógica se emplea en todas las situaciones de seguridad en el trabajo. Los principales riesgos de seguridad en el trabajo, riesgos que como hemos dicho pueden dar lugar a accidentes en el trabajo, están ligados, por ejemplo, a aplastamientos, a proyección de objetos, a cortes, punzonamientos, golpes, quemaduras, fricciones o abrasión y, naturalmente, atrapamientos. Estos riesgos de seguridad están ligados al uso de determinados equipos y también están ligadas a determinadas situaciones de trabajo. Por ejemplo, equipos con filos cortantes o utilización de objetos punzantes y perforantes, situaciones en las que se pueda provocar rupturas de materiales, partes en movimiento, herramientas que tengan partes en movimiento como por ejemplo brocas, situaciones en las que se puedan provocar caídas de altura o a nivel, en el que puedan salir proyectadas partículas u objetos, donde se pueda perder el equilibrio y por lo tanto un riesgo de caída al mismo o a distinto nivel, o donde pueda existir la posibilidad de que haya artículos, objetos que caen, impacten con el consiguiente riesgo de aplastamiento. Los riesgos de seguridad siempre están ligados al uso de equipos y herramientas peligrosas o que pueden provocar los riesgos que anteriormente hemos indicado. Algunos de los ejemplos de equipos y herramientas que tenemos que tener cuidado y prevención con ellas son las que aparecen en pantalla. Por último, no lo olvidemos, los riesgos
que pueden dar lugar a lesiones en seguridad son riesgos de impacto, de arrastre, de cortes, de aplastamiento, de proyección, de fricción o abrasión, pero también, como más adelante veremos, riesgos de incendio y riesgos de tipo eléctrico. ¿Cuáles son los principales riesgos de seguridad que deberíamos de tener en cuenta en seguridad en el trabajo? Actuar para evitar o prevenirlos y por lo tanto de esta forma conseguir promocionar el bienestar físico del trabajador. Riesgos, por ejemplo, de caídas, de golpes o cortes por objetos o elementos de trabajo, riesgos por atrapamiento por o entre objetos, por aplastamiento o caída de objetos cuando los estamos manipulando, y riesgos eléctricos y riesgos de incendio. Veamos un poco más cada uno de estos riesgos y sobre todo las medidas tanto de prevención como de protección que nos permitirán de algún modo conseguir luchar contra ellos. En primer lugar, empecemos con los riesgos por caídas. Los riesgos por caídas pueden ser por caídas de distinto nivel, riesgos caída de altura o caída al mismo nivel en el que nos encontrábamos trabajando. Recomendaciones. Esencial, siempre orden y limpieza. Mantener el orden en pasillos y áreas de trabajo libres de obstáculos. Recomendaciones a los trabajadores sobre el uso correcto de las instalaciones. Por ejemplo, si se sube o se baja por escaleras, hagámoslo despacio utilizando pasamanos. Muy importante también, distribuir los cables y colocarlos fuera de las zonas de paso del personal, puesto que muchos de los riesgos de caídas se producen porque existen cables que están mal colocados. También es importante informar a los responsables en caso de anomalías en la distribución de los cuadros, de los cables y de los posibles objetos. Los procedimientos de trabajo adecuados, como por ejemplo recordar a los trabajadores que para acceder a zonas altas es necesario utilizar equipos diseñados para ello, como por ejemplo escaleras. Y una recomendación genérica en superficies que resbalan, es esencial secar inmediatamente cualquier líquido derramado accidentalmente. Estas recomendaciones generales se deben de proporcionar a todos los trabajadores y sobre todo recordarlas continuamente. Por ejemplo, mediante carteles como el que aparece en pantalla, donde se indica al trabajador específicamente los peligros que pueden dar lugar a un riesgo de caída, evitando así resbalones y caídas. U otra serie de recomendaciones que también aparecen en este otro cartel. Alguna que no hemos dicho anteriormente, la necesidad de iluminar correctamente todas las zonas de trabajo, tránsito y almacenes. Aunque no se utilicen continuamente esas zonas, deben de existir dispositivos automáticos de encendido y apagado en función de si se detecta o no la presencia de personas. De esta forma conseguiremos evitar las caídas del mismo nivel. También es importante diseñar las instalaciones evitando desniveles en suelos o superficies. Algo muy habitual cuando tenemos instalaciones diseñadas con suelos o con pisos a distinto nivel en la que tenemos que introducir algún tipo de desnivel o escalón. Y también es importante, como veis en imagen, informar a los trabajadores acerca del correcto uso de las carretillas o plataformas, así como que, por ejemplo, se deben de estacionar las carretillas
de transporte de material con la horquilla baja y en lugares adecuados para ello. Otro ejemplo de cartel que podemos utilizar para informar a los trabajadores acerca de los riesgos de caída es el que aparece en pantalla, el cual informa por una parte de los riesgos, enmarcándolos además en los cuadrados de advertencia, y al mismo tiempo se indica qué es lo que hay que realizar para prevenir esos riesgos. Por ejemplo, utilizando adecuadamente los accesos, instalando barandas o barreras de seguridad en todos los espacios y vigilando que exista, en el caso de trabajos de construcción, una distancia mínima establecida en 36 centímetros entre el andamio y la fachada. Muchas de las caídas que se producen en nuestras organizaciones se producen porque no se sabe utilizar, y esto parece una tontería, pero así ocurre, las escaleras. No se sabe que una escalera no se puede subir hasta el final y no se sabe que para que una escalera se mantenga en equilibrio es necesario que esté tirante la cuerda que une ambos extremos de la escalera. En pantalla tenéis algunas recomendaciones que se pueden indicar a los trabajadores acerca del uso correcto de las escaleras, así como una norma, la norma UNE EN 131.1/2007, en el que se indica exactamente este tipo de recomendaciones de uso de elementos móviles de elevación. Respecto a los riesgos por golpes y cortes, algunas cuestiones importantes. La prevención de cortes implica, por ejemplo, utilizar los guantes autorizados para la realización de trabajos donde exista posibilidad de corte. No todos los guantes protegen de los cortes, por lo tanto, es necesario proporcionar a los trabajadores e informarles de los guantes autorizados, por ejemplo, guantes de tipo Kevlar. Y por otra parte, para la prevención de cortes es necesario que los trabajadores utilicen las herramientas adecuadas, cuchillos autorizados y no cuchillos no autorizados o elementos de corte, como por ejemplo los que aparecen en pantalla y que muchas veces se utilizan de forma inadecuada. Es esencial para prevenir cortes tanto elegir la herramienta adecuada al trabajo a realizar como un constante mantenimiento de la herramienta para que ésta esté en buen estado, manteniendo afilados los cuchillos, puesto que a menor esfuerzo de corte hay una menor probabilidad de que escape o de que la hoja se rompa accidentalmente. Respecto a la prevención de golpes, importancia de nuevo de la limpieza, manteniendo limpio el suelo y también libre de obstáculos, restos de agua, restos orgánicos y suciedad. Procedimientos claros a los trabajadores para que transporten los objetos en superficies industriales sobre carros con la horquilla baja para que la visibilidad sea mejor. Se recomienda también el diseño de instalaciones con suelos antideslizantes y en el caso de que estos suelos antideslizantes no sean capaces de prevenir todos los posibles riesgos por golpes, proporcionar a los trabajadores un calzado apropiado antideslizante, un equipo de protección individual. Respecto a los riesgos por atrapamientos por o entre objetos y también a los riesgos por aplastamiento, en la imagen tenéis algunos de los riesgos ligados al atrapamiento por o entre objetos, fundamentalmente en trabajos de transportes mecánicos, por partes móviles en movimiento, de máquinas que no tienen resguardos de seguridad o que los tienen deshabilitados. También estos riesgos de atrapamiento por o entre objetos
los podemos encontrar durante las operaciones de cambio o reparación. Las medidas preventivas frente a estos riesgos por atrapamiento más importantes serían las siguientes. Necesidad de mantener y cumplir las distancias de seguridad indicadas por el fabricante del equipo. La existencia de resguardos de seguridad en los diferentes equipos de trabajo y la obligación para los trabajadores, muy importante lo que vamos a decir, de que no pueden deshabilitar estos resguardos de seguridad, aunque ellos crean que pueden realizar mejor el trabajo sin la existencia de estos resguardos. Puede ser considerada por la empresa, en función del convenio colectivo de referencia, como una falta que puede llevar incluso al despido. Es también importante utilizar guantes de seguridad y realizar naturalmente el mantenimiento preventivo de los vehículos y la maquinaria con programas de inspección y mantenimiento de los equipos según indique el fabricante. Algunas de las causas de riesgo por aplastamiento son las que aparecen en pantalla, por ejemplo, la introducción de miembros del cuerpo en áreas de trabajo que tengan movimiento de traslación lineal, los enredos, sobre todo cuando se lleva ropa holgada o pulseras, que hace que se enrede la ropa, por ejemplo, en un torno con el riesgo de aplastamiento consecuente, las imprudencias ligadas a colocarse debajo de una carga que se está trasladando o lateralmente en el manejo de cargas, la aproximación más allá del punto de seguridad al lugar donde se están realizando las operaciones, o el que se pongan de forma imprevista las máquinas por activación de dispositivos. Las medidas de control van fundamentalmente ligadas a la información y a la formación a los trabajadores sobre las condiciones y equipos de trabajo con riesgos de aplastamiento, y otra serie de indicaciones, como por ejemplo que antes de arrancar una máquina nos debemos de asegurar siempre de que está libre de peligro, que los resguardos y los sistemas de seguridad están colocados y funcionan además correctamente. También recomendaciones como que nunca se debe de colocar el cuerpo debajo de los equipos energizados, a menos que se le haya quitado completamente la energía, puesto que estos se pueden poner de imprevisto en funcionamiento. Y también muy importante, recordar al trabajador que mantenga la atención constante mientras está operando la máquina, para que, por ejemplo, no coloque los dedos en un lugar donde pueda tener riesgo de aplastamiento. Hay otra serie de recomendaciones que os recomiendo que luego, más tarde, parando la grabación, podáis ver o viendo la presentación. Respecto a los riesgos eléctricos que tenemos que tener en cuenta en seguridad en el trabajo y cómo actuar frente a ellos para evitarlos y también para promocionar la salud física en el trabajo, tenemos que tener en cuenta que los riesgos eléctricos se producen o bien por el acoplamiento eléctrico de las personas, lo cual puede dar lugar a efectos fisiológicos con riesgo para la integridad física de las mismas, o los riesgos eléctricos pueden deberse a condiciones inadecuadas de los materiales por sobreintensidades o sobretensiones que pueden dar lugar a un deterioro de los materiales y un riesgo para los mismos. Por lo tanto, el riesgo eléctrico actúa provocando riesgo y daño tanto a las personas como a los materiales. Respecto a las personas, los principales efectos fisiológicos de los riesgos eléctricos son paro cardíaco, fibrilación ventricular, tetanización y contracción de los músculos, dificultades respiratorias, asfixias, quemaduras, pérdidas del conocimiento y aumento de la presión sanguínea. Efectos fisiológicos ligados a las intensidades de las corrientes con las que se está en contacto
y al tiempo de contacto, así como la impedancia o resistencia, impedancia y resistencia es lo mismo, del cuerpo humano al paso de la corriente. Y respecto a los efectos materiales de la electricidad, estos pueden dar lugar a incendios debido a sobreintensidades, sobrecargas, cortocircuitos y sobretensiones, derivados en gran parte de la intensidad de la corriente eléctrica en contacto con ese material que puede incendiarse o al deterioro del aislamiento del material. Tengamos en cuenta que los factores que determinan la peligrosidad del choque eléctrico de las personas está muy ligada tanto a la intensidad como al tiempo de contacto. Por lo tanto, hay que buscar que las personas estén el menor tiempo posible en contacto con aparatos con riesgo eléctrico y que estos aparatos tengan una menor intensidad posible, así como también el tipo de corriente y frecuencia y la capacidad de reacción del organismo. Tenéis en pantalla, en función de la intensidad medida en miliamperios, los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo. Desde una intensidad baja entre 0,1 y 0,5 miliamperios, en las que simplemente tengamos una sensación desagradable, puesto que el umbral de percepción está en 0,5 miliamperios, a otra serie de efectos ligados a intensidades superiores. Por ejemplo, hay un umbral de no poder soltar el objeto con el que hemos entrado en contacto y que tiene asociado al mismo electricidad. En corriente alterna se considera un valor de máximo de 10 miliamperios, cualquiera que sea el tiempo de exposición. A partir de 10 miliamperios ya no podemos soltar ese objeto electrizado. Y hay también un umbral de fibrilación ventricular que está en torno a los 100 miliamperios y a los 200 miliamperios, a los 2000 miliamperios. A partir de los 2000 miliamperios ya existe para todas las personas un riesgo cierto de muerte. Los daños por electrocución también los tenéis desarrollados en la presente imagen, en este caso teniendo en cuenta los efectos estimados de la corriente alterna. ¿Cómo evitar el riesgo de electrocución y qué hacer cuando ese riesgo de electrocución ha provocado que alguien sufra daños? En primer lugar, importante recordar a los trabajadores que si no está formado y autorizado no pueden manipular ni cuadros ni equipos eléctricos, solo pueden manipular cuadros y equipos eléctricos industriales, en instalaciones residenciales y sobre todo en oficinas, personal autorizado. Importante recordar que no se pueden sobrecargar las instalaciones eléctricas ni conectar los cables de alimentación eléctricas en la clavija de conexión, que no se pueden desconectar los aparatos eléctricos tirando del cable, puesto que no sabemos cuántas personas antes que nosotros han tirado del cable. Y así, aunque para nosotros sea la primera vez que desconectamos tirando del cable, sin embargo, como han pasado antes muchas personas que han hecho la misma imprudencia, nos podemos encontrar con los cables en la mano, provocando su contacto, un riesgo de electrocución o incluso de incendio si por un casual entra en contacto con un material inflamable. También es importante no manipular los aparatos eléctricos con las manos o pies mojados. Esto lo sabemos todos por sentido común, pero siempre no está de más recordarlo. También debemos de indicar a nuestros trabajadores que si observa irregularidades en los aparatos eléctricos, cables o conexiones, debe desconectarlo y es su obligación comunicarlo inmediatamente
a su superior. Y nunca se debe de apagar un incendio de origen eléctrico con agua, puesto que el agua es un agente propagador, en este caso de la electricidad, debiéndose utilizar agentes extintores de anhídrido carbónico o de polvo. Otras normas de seguridad frente a los riesgos de tipo eléctrico. Importante, antes de cambiar un equipo debemos de revisarlo, no sea que esté deteriorado y al cambiarlo entremos en contacto con el mismo provocándose un choque eléctrico. Se deben de utilizar tomas de corriente normalizadas, respetar la señalización de seguridad, proteger los cables eléctricos que se apoyen en el suelo y, si es posible, siempre sujetarlos a paramentos verticales, bien señalizados para que nadie se pegue un encontronazo con ellos y, naturalmente, y esto es otra cuestión de sentido común, pero que hay que recordarlo, no se pueden puentear nunca los automáticos o los diferenciales, puesto que los automáticos o los diferenciales son medidas de protección colectiva que permiten cortar la corriente en caso de una sobreintensidad, una sobretensión. La protección contra contactos eléctricos directos también se puede conseguir interponiendo obstáculos, utilizando equipos de protección individual o recubriendo las partes activas y alejando las partes activas con paso de la corriente eléctrica lo más posible de las partes activas de la instalación fabril o industrial. En la imagen tenéis un ejemplo de lo que implica sobrecargar una toma eléctrica y también de lo que supone que nuestros equipos, que los cables no tengan o no estén conectados a puesta a tierra. Si nuestros equipos, los cables, no están conectados a una puesta a tierra, nosotros nos convertimos en la puesta a tierra y por lo tanto sufrimos el choque eléctrico. ¿Qué hacer ante un accidentado por electrocución? Antes de nada, debemos de cortar el paso de la corriente a través de la víctima, de dos formas. Naturalmente, desconectando la corriente. Y en segundo lugar, separando físicamente al accidentado, mediante un palo, un cinturón de piel, un elemento aislante. Es recomendable, en este sentido, para no convertirnos nosotros también en una toma a tierra, poner entre el suelo y nuestros zapatos un elemento aislante, como puede ser, por ejemplo, una tabla de madera. Una vez que hemos cortado el paso de la corriente a través de la víctima, debemos de pedir ayuda y, tras ello, intentar librar al accidentado. Librado el accidentado y pedido ayuda, debemos intentar prestarle los primeros auxilios, por ejemplo, practicándole respiración artificial o, si sabemos, maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero en todo caso, debemos de proteger al accidentado del peligro, en segundo lugar, pedir ayuda y en tercer lugar, ya intentar prestar los primeros auxilios. Otro riesgo importante que puede provocar accidentes de trabajo en las organizaciones son aquellos riesgos de seguridad en el trabajo ligados al fuego, riesgos de incendio. Un poquito de teoría. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo combustión, fuego o incendio. Todo fuego en realidad es un proceso de combustión, esto es, una reacción química de oxidación, la reducción de un material combustible con el oxígeno en presencia del calor, donde la llama, incandescencia o humo puede o no estar presente. El fuego
no es más que un tipo de combustión que se caracteriza por la presencia de llama y o humo. Y el incendio no es más que el proceso de propagación del fuego de forma continuada en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, antes que el incendio está el fuego y antes que el fuego está el proceso de combustión. Hay que actuar para que no se puedan provocar o producir procesos de combustión en el trabajo que puedan dar luego lugar a fuegos que se propaguen en forma de incendios. Y por otra parte, hay que tener en cuenta lo que se denomina el tetraedro del fuego, sabiendo que si uno de los siguientes 4 elementos no existe o conseguimos eliminarlo, no hay o se termina el fuego y el incendio. Esos 4 elementos que deben siempre estar presentes para que se pueda provocar un fuego y un incendio son, naturalmente, un combustible, un agente oxidante, una fuente de calor y algo que permita que se provoque una reacción en cadena. Si no existe combustible, aunque exista calor, agente oxidante y la posibilidad de reacción en cadena, no habrá fuego. Si no hay fuente de calor, aunque exista combustible y agente oxidante y reacción en cadena, no habrá fuego. Si no existe agente oxidante, por ejemplo, porque hemos conseguido controlar el flujo de entrada de oxígeno en la zona donde se está produciendo el fuego no continuará y se eliminará. Y si conseguimos acabar la reacción en cadena, por ejemplo, con arena, conseguiremos de esta forma que no se siga propagando el fuego. ¿Qué hacer ante un fuego? Pues depende del tipo de fuego. Si estamos hablando de un fuego pequeño o estamos hablando de un fuego grande. Si estamos hablando de un fuego pequeño, lo esencial es intentar apagarlo con un extintor adecuado o cubriéndolo con un recipiente para intentar de esta forma acabar con el agente oxidante. Naturalmente debemos de retirar los productos químicos inflamables cerca del fuego para que no pueda existir la posibilidad de reacción en cadena. No debemos de usar el agua. Siempre conservar la calma, avisar a los compañeros y evacuar el local. Pero ante los fuegos pequeños, como hemos dicho, la reacción inmediata es esencial, porque si no se actúa inmediatamente para apagarlo, ese fuego pequeño se puede transformar en un fuego grande en el que solamente tendríamos oportunidad de aislar el fuego utilizando extintores adecuados, ya no tanto para acabar con el mismo, sino para que no se siga propagando, para que no haya reacción en cadena, y avisar y evacuar. Eso sería lo que tendríamos que hacer ante un fuego grande. Frente a los fuegos existen distintos tipos de agentes extintores. Hay que conocer los distintos tipos de fuego para conocer también los agentes extintores. Tenemos fuegos de clase A, que son los fuegos de tipo sólido, provocados por materiales inflamables como el papel, el cartón, la madera y plásticos, así como neumáticos, cauchos, telas, etcétera, etcétera. Fuegos de tipo líquido, provocados por líquidos inflamables como la gasolina, el aceite y productos derivados del petróleo. Fuegos de tipo eléctricos, provenientes o en los que están involucrados equipos eléctricos energizados. Y luego existen otros tipos de fuego de tipo secundario, como pueden ser, por ejemplo, los fuegos de clase D, muy típicos de instalaciones industriales en las que pueda haber partículas, polvos, serrines de aleaciones de metales livianos como el aluminio o el magnesio, y fuegos de clase K, que son los que se producen en las cocinas industriales donde existen aceites o grasas de tipo vegetal. Pues bien, debemos de utilizar el extintor adecuado frente a cada uno de estos
Extintores o otros agentes, otros medios de extinción, como pueden ser las que aparecen en pantalla, las bocas de incendio equipadas que permiten, en este caso, que el agua llegue directamente al interior del edificio donde se está produciendo el incendio. A la hora de utilizar una boca de incendio equipada, una manguera, por ejemplo, algunas recomendaciones. Primero, el agua sale con mucha presión, con lo cual es necesario que haya una persona que, detrás del que está operando la manguera, ayude al otro a mantener el equilibrio. Y segundo, cuando estamos utilizando una manguera es muy importante poderla distribuir en zigzag en el suelo, vigilando que no se enrede. Esta labor de vigilancia también la puede realizar la persona que está ayudando al que tiene la manguera frente a la gran presión de la misma. Los extintores, según el tipo de fuego más frecuente, son o bien extintores de agua, de espuma, de polvo ABC o de dióxido de carbono, siendo los extintores de tipo polvo ABC los más recomendables y eficientes frente a los fuegos de tipo A, sólidos, fuegos de tipo B, líquidos inflamables, o fuegos de tipo C, fuegos provocados por aparatos energizados o eléctricos. Algunas recomendaciones para el cuidado y el uso del extintor, las que aparecen en pantalla. Debemos de ubicar el extintor en zonas visibles, de fácil acceso y libre de obstáculos, donde ese extintor no provoque un riesgo de caída o riesgo de aplastamiento. Debemos de mantenerlo limpio y sin golpes. Debemos de revisar que el sello de seguridad no esté violado. La aguja de presión se debe de encontrar en la zona verde. Verificar que está recargado y que también está hecho su mantenimiento anual por una empresa certificada y que tiene el collarín del servicio, que tiene collarín de servicio y el holograma correspondiente. Siempre es también esencial recordar a los trabajadores que hay que aprender a utilizar los extintores y que si no los sabemos utilizar debemos de capacitarnos. ¿Cómo utilizar un extintor? Para utilizar un extintor hay que conocer sus distintas partes, como las que aparecen en pantalla, y luego hay que tirar la horquilla o pin de seguridad, hacer un disparo de prueba para comprobar que existe agente extintor en su interior, presionar la palanca continuamente y mover, abanicando, moviendo la manguera, moviendo el extintor de izquierda a derecha, siempre en dirección a la base de las llamas, avanzando poco a poco. Es muy importante abanicar con la manguera del extintor para comprobar que todo el fuego va quedando reducido y siempre, como hemos dicho, apuntando a la base de las llamas. Existen otros riesgos de seguridad en determinadas actividades y lugares de trabajo que vamos a ver ya para ir finalizando. Por ejemplo, los riesgos de seguridad en construcción, ligados a la posibilidad de que el trabajador sufra fracturas o esguinces, también trastornos musculoesqueléticos por un mal manejo de las cargas. El manejo de las cargas que puede provocar sobreesfuerzos físicos lo veremos cuando atendamos a la especialidad de ergonomía, y también puede haber riesgos por fatiga, insolación o hipotermia. Estos riesgos los veremos
cuando hablemos acerca de primeros auxilios en la sesión siguiente. Para prevenir riesgos en la construcción, importante comprobar que los andamios son montados en forma segura y correcta y no utilizarlos hasta no haber hecho una prueba de que están correctamente montados. Es necesario informar a los trabajadores sobre las posturas correctas de trabajo, incitándolos a no realizar sobreesfuerzo, posturas que se centran en que el traslado de los materiales debe de hacerse lo más cercano posible al cuerpo, intentando mantener siempre la espalda recta. Es muy importante tener cuidado con los cables eléctricos aéreos y, naturalmente, vigilar que las herramientas estén en perfecto estado de mantenimiento. Respecto a las herramientas, el cuidado implica que se deben de utilizar las herramientas según el fin para el que han sido diseñadas. Esto es, por ejemplo, unas tijeras no han sido diseñadas como destornillador, por lo que no pueden ser utilizadas como destornillador a no ser que queramos sufrir el riesgo de corte. En construcción es también muy importante tener perfectamente diseñadas, señalizadas, implementadas medidas de protección colectiva como las que aparecen en pantalla y que permiten proteger a los trabajadores del riesgo, por ejemplo, de caídas, redes de seguridad o andamios en perfecto estado, así como escaleras que permitan bajar por superficies en desnivel. Algunos de los riesgos en construcción ligados, por ejemplo, a los andamios son aquellos vinculados a los contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas o por el uso de equipos portátiles eléctricos y extensiones eléctricas con cables en mal estado. Las caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza, el orden y limpieza es esencial en seguridad, la caída de materiales sobre los trabajadores por el ladeo o hundimiento de andamios generalmente mal montados o plataformas de trabajo sin protección o plataformas de trabajo en estado deficiente que pueden romperse. Otros riesgos, aquellos ligados a los golpes con objetos fijos, especialmente en la cabeza, pero también en los brazos, en la cadera y en las piernas. En construcción es muy importante cumplir la señalización, que todos los trabajadores conozcan cuál es la señalización que deben de cumplir, el significado de cada una de las señales, como las que por ejemplo aparecen en pantalla, las redondas y azules de prohibición, las de señalización, en este caso de salida de emergencia y servicio médico de color verde, las de prohibición o las de advertencia, el triángulo amarillo, por ejemplo, de advertencia por riesgo eléctrico o por existencia de sustancias que pueden provocar incendios. Para terminar, recomendaciones generales de seguridad. Planifica, proporciona y adiestra. Es muy importante en la realización de todos los trabajos, y más en aquellos en los que se puede producir accidentes de trabajo, por caídas, por aplastamiento, por riesgo eléctrico, por incendio, planificar con anticipación los trabajos. Y eso supone tener procedimientos de trabajo eficientes y seguros. Es necesario también proporcionar al trabajador el equipo correcto, un equipo que esté en perfecto estado, sin roturas ni anomalías, un equipo y herramientas en el que también tenemos que incluir a los equipos de protección individual, en el caso, los EPIs, en el caso de que las medidas de protección colectiva no sean
suficientes. Y naturalmente hay que adiestrar, hay que formar a todo el mundo, a todas las personas, a utilizar los equipos y herramientas de forma segura según el fin para el que han sido diseñados. Recordemos lo que hemos dicho anteriormente. Unas tijeras no han sido diseñadas como destornillador. Por lo tanto, hay que informar a los trabajadores exactamente para qué han sido diseñados los equipos y cómo se deben de utilizar de forma segura los mismos. En los lugares de trabajo, recomendaciones generales. No se puede correr en los pasillos, escaleras. Antes que las urgencias está la seguridad. Es importante circular por la derecha en pasillos y escaleras, utilizar pasamanos, evitar colocar materiales, cajas u otros objetos en zonas de circulación o de trabajo en equipo, no transitar por zonas donde pueda existir riesgo de resbalamiento, a menos que sea imprescindible, y en ese caso hay que proporcionar al trabajador calzado resistente, tacón bajo y de suela antideslizante, notificando de inmediato al personal de limpieza cualquier derrame en el suelo y manteniendo el orden de la limpieza en el lugar de trabajo. Algunos cuidados al trabajar con herramientas son los que aparecen en pantalla. Al finalizar la sesión hablaremos un poco o empezaremos con un turno de preguntas. Por ejemplo, solo se deben de utilizar para el trabajo para el que han sido diseñadas, lo hemos dicho y lo volvemos otra vez a decir, utilizando guantes de cerraje al manipular herramientas cortantes. Importante conservar todas las herramientas en buen estado y si alguna herramienta se deteriora, es obligación del trabajador avisar al responsable del taller. También es obligación del trabajador dejar cada herramienta en su lugar de almacenamiento. Uno de los grandes problemas que existen en muchos lugares es que los materiales están desordenados y hay que evitar trabajar con las manos engrasadas, con aceites y polvos. Para prevenir incendios o sobrecargas eléctricas, nunca dejar los cables desordenados, desconectar los aparatos eléctricos cuando no sea necesario su uso, no sobrecargar y utilizar adecuadamente las instalaciones eléctricas, evitando improvisar conexiones. También es necesario emplear los alimentos o los elementos, mejor dicho, necesarios y acordes con la actividad. Respecto a otros riesgos de seguridad, por ejemplo, riesgos ligados al trabajo en lugares donde puede haber riesgos de seísmo o riesgos derivados del uso de vehículos a motor, riesgos de conducción. ¿Qué hacer frente a seísmos o sismos? Recomendaciones para evitar los riesgos de aplastamiento vinculados a los seísmos. Conserva la calma, elimina las fuentes de incendio, porque los seísmos también pueden dar lugar, además de riesgo de aplastamiento, riesgos de incendio. Muy importante, retirar de la ventana aquellos objetos que puedan caer en caso de un movimiento tectónico. Naturalmente, está prohibido usar elevadores o ascensores. La persona debe de ubicarse en zonas de seguridad y para eso es muy importante haber realizado antes simulacros para que todo el mundo sepa dónde deben de colocarse en caso de seísmo, en qué zonas esa persona estará más segura y naturalmente, si es posible, utiliza la ruta de evacuación tal y como está así indicado. Respecto a los riesgos derivados de la conducción de vehículos, la persona debe de respetar en todo momento las normas de tránsito y seguridad vial. No está de más recordarlas, porque hay muchos conductores profesionales que las podemos haber olvidado después de tantos años de conducción y, como sabemos,
la experiencia tiene el problema del exceso de confianza. Naturalmente, completamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas y evitar fármacos que provoquen somnolencia. Obligación de realizar pausas cada 2 horas, según esté así indicado en el convenio de referencia o en la norma de tránsito, y prohibido hablar por el móvil o utilizar medios como por ejemplo el WhatsApp. Respecto al vehículo, es obligación de la empresa y del conductor revisar su vehículo antes de partir, comprobar por medio de una inspección visual el estado del vehículo, el inflado de ruedas, la existencia de niveles adecuados de aceite, de agua, que los filtros estén perfectamente colocados y en funcionamiento. También todos los documentos vinculados al coche deben de estar actualizados y una inspección técnica de vehículos en vigor y naturalmente un mantenimiento periódico con revisiones del vehículo ligado a los momentos de cambio de aceite, de pastillas de freno, de neumático, de correas de distribución, comprobando siempre la presión de las ruedas en frío, los niveles de agua de limpiaparabrisas, los niveles de aceite y que funcionan correctamente todos los puntos de luz. En los riesgos derivados de la conducción de vehículos hay fenómenos atmosféricos o climatológicos frente a los que hay que saber actuar. Por ejemplo, frente a la lluvia, nieve y niebla, obligatorio aumentar la distancia de seguridad y no utilizar el freno o frenar lo menos posible para evitar el aquaplaning o el resbalamiento del coche sobre la superficie mojada. Y respecto a los riesgos por deslumbramiento, utilizar gafas de sol y limpiar los plafones de los cristales. También es obligatorio los triángulos, chalecos reflectantes, en su caso, y si así lo indica la legislación y si el vehículo también lo permite, llevar bombillas de recambio, y se aconseja siempre llevar extintor. En el caso de que uno transite por zonas con riesgo de nevadas, cadenas para la nieve, mantas, linternas, rascadores para hielo y botiquín. En caso de accidente de vehículo, o bien informar al 911, por ejemplo, en muchos países latinoamericanos, o al 112 en España. Y naturalmente, no mover a la víctima, si no es en caso de riesgo inminente, es necesario protegerla. Hay que parar el motor y comprobar que no haya combustible por el suelo para prevenir de riesgos de incendios y señalizar, por último, el accidente. En las próximas sesiones hablaremos o seguiremos hablando acerca de seguridad en el trabajo, pero ya nos centraremos en cómo actuar frente a las emergencias, lo que es un plan de emergencias y de autoprotección y cómo llevar a cabo un simulacro de emergencias y de evacuación. Hablaremos también de nociones básicas de actuación en primeros auxilios. De esta forma terminamos la primera de las 2 sesiones que vamos a tener referida a seguridad en el trabajo. Sin olvidar nunca que siempre en salud ocupacional lo esencial es la prevención. Sin prevención no existe promoción de la salud. Y nada más, terminamos. Vamos a ver si existe algún tipo de pregunta por parte de los alumnos que ahora mismo estáis viendo esta sesión en directo. Se indica aquí una cuestión que no va al caso respecto al caso práctico. El enunciado del caso, si se puede descargar o no. En este sentido, es mejor que te pongas en contacto
con el coordinador del curso por correo electrónico para que le puedas comentar el problema que tienes a la hora de descargar el enunciado y también para que indique cuándo estará disponible. Respecto a otras preguntas, no sé si tenéis alguna cuestión. ¿Ha quedado todo claro? Si ha quedado todo claro, simplemente indicaros mi agradecimiento por estar ahí y espero que nos podamos ver en la siguiente sesión del curso de salud ocupacional dedicada específicamente a emergencias, evacuación, simulacro y primeros auxilios. Sin más, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.